A día de hoy es común ver cómo los pilotos se caen y sufren algunas lesiones, pero en el pasado las carreras de motos eran sinónimo de tragedia, con varios pilotos perdiendo la vida temporada tras temporada. Monza 1973 quizás esté olvidada por el paso de los años, pero aquí se vivió uno de los GPs más dramáticos de la historia, con accidentes horribles e insólitos y que terminaron por arrebatarle la vida a un par de pilotos. Así que sin más, hoy por ser el aniversario número 50 revisaremos la historia del Gran Premio de las Naciones de 1973. El 20 de mayo de este año, el circuito de Monza se había engalanado para recibir a los mejores pilotos del mundo en una temporada que estaba llamada a ser un punto de inflexión en la historia del mundial. El finlandés Jarno Saarinen, vigente campeón de 250 con Yamaha, estaba dominando también la categoría reina de los 500 centímetros, con su revolucionario estilo de pilotaje y su nueva moto refrigerada por agua. Saarinen había ganado prácticamente todas las carreras en las que compitió durante aquella primavera. Con la 250 había ganado las 3 primeras carreras del mundial en Paul Ricard, Saalburgring y Hockenheim. Con la 350 las carreras de las 200 millas en Daytona e Imola, y la carrera internacional de Módena. Y con la 500, además de ganar en Módena, se había impuesto en Paul Ricard y Saalburgring, e iba camino a ganar en Hockenheim, hasta que una rotura de la cadena se lo impidió. Todo esto entre el 11 de marzo y el 13 de mayo. La siguiente parada era Monza, con el Gran Premio de las Naciones. El italiano Renzo Pasolini, subcampeón del mundo en 1972 con Ermacchi, había fichado por Harley Davidson y buscaba dar la sorpresa con su gran carisma y su garra. Ambos eran ídolos de masas y rivales en pista. Durante mucho tiempo el Gran Premio de las Naciones estuvo fijado en la parte final de la temporada, con frecuencia cerrando el campeonato. Pero desde 1972 la carrera se trasladó a la primavera, disputándose en Imola. Así que en 1973 iba a ser la primera ocasión en la que la carrera de Monza se realizaría en primavera. Era el circuito más antiguo de Europa, inaugurado en 1922, y una de las fiestas más rápidas del calendario. En 1971, Giacomo Agostini marcó la vuelta rápida en carrera de 500 a una velocidad media de 204,5 km por hora. La primera carrera del día era la de 350, que había ganado Giacomo Agostini con su MV Agusta. En Monza había varias novedades en la categoría aquel día. Ángel Nieto probó en entrenamientos libres una Morbidelli de 4 cilindros, pero la moto estaba a falta de desarrollo y no salió en carrera. Por otro lado, sí debutaron la nueva Harley Davidson refrigerada por agua en manos de Pasolini y la Benelli 354 de Walter Villa. Pasolini remontó en carrera y fue capaz de alcanzar a Agostini, entablando una pugna que le llevó a marcar la vuelta rápida de carrera antes que la Harley gripara, dejándolo fuera de la carrera. Villa, por su parte, a pesar de hacer una parada por una fuga de aceite, logró terminar quinto. La segunda carrera era la de 250, donde Saarinen partía desde la pole position seguido por Pasolini y el alemán Dieter Braun. El resto de la parrilla estaba formado por otros grandes nombres, como Walter Villa, Teuvo Lanciobowry, Víctor Palomo o Chas Mortimer. La salida se realizaba a motor parado, y cuando se dio la señal de arrancar, los pilotos pusieron en marcha sus motos, sin saber que lo que parecía una carrera más se convertiría en una pesadilla en cuestión de segundos. En la salida, Braun tomó la delantera, seguido de Pasolini, Saarinen, Kanja y Lega. Tras la recta de la salida abordaron la curva grande o Curvone, apenas a 1 kilómetro de la línea de salida, donde se dio un choque entre Pasolini y Saarinen, rodando a fondo a más de 200 km por hora, y se precipitó la tragedia. Los dos pilotos cayeron violentamente golpeando contra las protecciones. Sus motos rebotaron de un lado a otro de la pista, provocando un accidente múltiple en el que se vieron involucrados una decena de pilotos. La fricción contra el suelo y la gasolina derramada provocó el incendio de varias motos. El panorama era dantesco. Varios pilotos en el suelo, algunos arrastrándose en busca de la seguridad del césped del borde de la pista. Otros quedaron inconscientes y lamentablemente Saarinen y Pasolini fallecieron en el acto. Villa, Jansson, Mortimer, Kanja y Bastiani sufrieron heridas de consideración.
Varias motos estaban envueltas en llamas y también empezaron a arder algunas balas de paja que servían de protección frente al guardarraíl externo de la pista. La carrera se detuvo de inmediato. Solo Brown, que había logrado pasar en primera posición, logró completar la primera vuelta en solitario, pero al llegar a la recta principal se encontró con una escena dantesca. Banderas rojas, bomberos y personal médico intentando socorrer a las víctimas. Las ambulancias entraron directamente en la pista para atender a los heridos, y algunos pilotos con daños leves regresaron a boxes subidos en la moto de algún rival, como lo haría Víctor Palomo, lesionado en un pie, quien regresó al pit lane con Mick Grant. Las noticias sobre el fatal desenlace de Saarinen y Pasolini enseguida llegaron al paddock, porque todos los pilotos fueron testigos de lo sucedido. La carrera se suspendió inmediatamente y se declaró luto oficial. Enseguida se empezó a especular con las causas del accidente, y todavía hoy se sigue culpando del accidente a una mancha de aceite que quedó tras la carrera de 350, y se identifica como responsable del vertido a la Benelli 350 de Villa. Es cierto que la moto de Villa sufrió una avería y empezó a echar humo, signo inequívoco de la rotura del motor y pérdida de aceite. De hecho, el piloto italiano entró en boxes con la intención de retirarse, pero como era la última vuelta y estaba bien situado, los mecánicos le hicieron regresar a pista para intentar mantener la posición. Así lo hizo y acabó quinto. En el Curbone hubo un enfrentamiento entre algunos fotógrafos y los comisarios de pista. Los periodistas alertaron de una mancha y se llegó a escribir que la curva estaba inundada de aceite, conminando a los oficiales a que limpiaran el tramo, pero estos llamaron a los carabinieri y estuvo a punto de producirse un conflicto. Tras el accidente se comenzó a señalar a la Benelli 350. Los técnicos italianos rechazaron toda responsabilidad. El cárter de la Benelli tenía una capacidad de 3.500 centímetros, y cuando terminó la carrera, los mecánicos extrajeron 2,5 litros de aceite. Teniendo en cuenta que tras 155 kilómetros de carrera, el motor debió consumir cierta cantidad de aceite y otra parte pudo vaporizarse en la rotura. La cantidad de aceite que la Benelli pudo derramar a lo largo de los 5.750 metros de Monza no debió ser mucha. Pero la prensa italiana ahondó en la versión del aceite, aportando testimonios anónimos de carabinieri y otros testigos. La organización aseguró que el accidente fue consecuencia de una avería de alguna de las motos, lo que provocó el choque posterior. Estas posiciones enfrentadas dieron paso a una encendida polémica que se alargó durante semanas y que se agravó con otra nueva tragedia. El 8 de julio, en el mismo tramo del accidente mortal de Saarinen y Pasolini, perdían la vida 3 pilotos durante una carrera del Campeonato Junior de Italia. Renato Galtruco, Carlo Chionio y Renzo Colombini. Este último cayó, rebotó contra la valla exterior y fue atropellado por Galtruco y Chionio. Los 3 fallecieron en el acto. Antes de que se culminara la investigación oficial, se decidió cerrar Monza a la competición, disputándose solo competiciones menores sobre un trazado de 2.045 metros. El mundial no regresó a Monza hasta 1981, ya con las célebres reformas de las variantes realizadas para minorar la velocidad en sus tramos rápidos. La velocidad media bajó notablemente. Marco Lucinelli hizo la pole a una media de 183.2 km por hora, un promedio igualmente rápido en cualquier caso. La Procura de la República, algo así como la Fiscalía del Estado, inició una investigación sobre el accidente. Los peritos sometieron a estudio y análisis las motos de Saarinen y Pasolini, además de la de Canalla, para establecer comparaciones entre las dos Yamaha, obligando a los mecánicos a abrir y desmontar los motores. El ingeniero Alessandro Colombo fue nombrado perito oficial por la Procura y se le encargó la verificación técnica de los motores. Sus conclusiones no daban pie a ninguna especulación. El gripaje de uno de los pistones de la Harley Davidson había sido responsable del accidente. El pistón derecho presenta signos de un evidente gripaje, con aportación de material en la zona media situada a 45 grados, con respecto al plano de la rotación de la biela. La aportación del material ha provocado el bloque del segmento en su alojamiento, decía en su informe. Adicionalmente, el informe de Colombo decía que además el gripaje había dejado signos evidentes en la camisa del cilindro,
al tiempo que constataba cierta preparación de urgencia para adaptarlo a la refrigeración líquida, que calificaba como una solución provisional. Además, indicaba que el cilindro derecho presentaba signos de un anterior gripaje. Los responsables de Harley-Davidson nunca ocultaron los problemas sufridos con la adaptación del motor a la refrigeración líquida. De hecho, la Harley empleaba pistones de Yamaha TD2B, un recambio que se podía adquirir en Suiza. Gilberto Milani, director deportivo de Archemi Harley-Davidson, nunca negó el gripaje del motor, cuando lo probaron en el banco de potencia de Versé en la semana previa al Gran Premio. De hecho, el mal-logrado Pasolini había conseguido salir indemne de un gripaje similar en la carrera de 350, cuando estaba peleando por la victoria con Agostini. La Yamaha apenas tenía daños, más allá de los raspones en el carenado y la cúpula rota. Ferry Brouwer, el mecánico de Saarinen, arrancó la moto con un simple empujón, pero el perito obligó a desmontar las dos Yamahas oficiales, para, según hizo constatar en su informe, confrontar el motor de la moto número 5 de Canalla con el de la moto número 3 de Saarinen. La investigación demostraba que la causa del accidente fue el gripaje de la Harley-Davidson. Saarinen, que iba en su rueda, no pudo impedir impactar contra el Pasolini. La elevada velocidad hizo el resto. Aun siendo importante la causa, lo que resultó trascendental fue el desenlace, que nos arrebató a dos de los mejores pilotos del momento, uno de los cuales, Saarinen, estaba llamado a cambiar el orden establecido en el Mundial de Velocidad. El accidente de Monza marcó un antes y un después en la historia del Mundial. Se perdieron dos grandes campeones y se abrió un debate sobre la seguridad en los circuitos. Se tomaron medidas para mejorar las condiciones de las pistas y los guardarraíles, así como para limitar las velocidades y las cilindradas de las motos, con lo que se logró mejorar la seguridad de los circuitos y de los pilotos. Pero nada podrá borrar el recuerdo de aquel fatídico día en el que el motociclismo perdió a dos de sus mejores exponentes. Saarinen y Pasolini eran dos pilotos que encarnaban el espíritu de este deporte: talento, pasión, valentía y competitividad. Ambos dejaron una huella imborrable en sus aficionados y en sus compañeros que le rindieron homenaje en las carreras posteriores. Su legado sigue vivo en la memoria colectiva y en las generaciones posteriores de pilotos que han seguido su ejemplo. El accidente de Monza fue una tragedia que nunca debió ocurrir, pero también fue una lección que ayudó a mejorar la seguridad y el futuro del motociclismo. Solo queda pedir un segundito de silencio para honrar la memoria de estos pilotos que nos dejaron de una forma muy trágica, pero que gracias a su valentía y sacrificio lograron transformar este deporte y volverlo más seguro.